Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Campaña, soy de Ecuador, de la empresa OMA. Antes de comenzar con la charla, sí me gustaría saber qué tanto conocen de Angular. O sea, ¿alguien ya ha trabajado alguna vez con Angular como para saber en qué cosas podemos profundizar o de repente si necesitamos hacer un pequeño preámbulo? Sí. Solo, por ejemplo, alcen la mano los que ya han trabajado con Angular alguna vez. Ok, entonces ya voy a incluir los conceptos básicos. Lo más probable es que igual sí hayan escuchado sobre Angular, porque es algo que está sonando bastante. Y les voy a hablar sobre tres formas en las que se pueden integrar Angular con Drupal y cómo se puede aprovechar eso. ¿Okay? Entonces, de forma básica, ¿qué es Angular? Es un framework MVC, como los que estamos acostumbrados, que se han trabajado con Python, podría ser el equivalente a Django hasta cierto punto, o en el caso de PHP, algo estilo Symfony. Simplemente que funciona del lado del cliente, está en el computador del cliente y hace un consumo mínimo del lado del servidor. ¿Okay? Uno de los puntos fuertes es que está respaldado por Google. Ellos son los que se encargan del soporte y el desarrollo de esta librería, por eso han avanzado bastante rápido y de hecho están próximos a sacar la versión 2, que tiene algunos cambios bastante interesantes, pero igual permite todavía hacer migración de los proyectos actuales. Una de las características es que se lo utiliza mucho para las aplicaciones tipo One Page, que es toda la aplicación o toda la web en un solo pantallazo con interacción y cambio de información. ¿Okay? Algo adicional, que es parte de lo que también les quiero hablar, es que también se lo puede utilizar para hacer aplicaciones híbridas que puedan ejecutar y funcionar en los teléfonos móviles. Algo que se puede aprovechar. ¿Okay? Ahora, algunos conceptos básicos, como les decía, es basado en el esquema modelo vista controlador. Pero inclusive los mismos creadores dicen, ok, lo que me interesa es el modelo vista y de ahí lo conectas con lo que tú quieras, cómo lo quieras implementar. Sí dan una línea base, pero en el fondo uno también puede comenzar a jugar con eso y darle un esquema diferente. Algunos de los conceptos que vamos a necesitar aclarar mientras vamos viendo cómo funciona son las directivas, los controladores, tratando de ponerlo en castellano, se lo traduce más como servicios, pero en inglés factories, y los scopes, que son lo que se utiliza comúnmente al montar una aplicación en Angular. Directivas son las que le permiten realizar acciones y identificar elementos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos las etiquetas, label, input, etc., para representar formularios o el div para definir un contenedor, pero la idea es que tengamos algo mucho más enriquecido que eso, que no nos deje limitados a esa estructura, que normalmente terminamos utilizando trucos para decir, ok, esto representa una barra lateral, esto representa este control con estas características. Acá nosotros inclusive podemos definir nuestras propias directivas y con eso establecer cómo va a reaccionar ese componente o esa parte de la página. ¿Sí? Inclusive podemos también alterar el comportamiento normal de un componente ya existente de HTML5. Por ejemplo, agregarle a un input box, agregarle validaciones especiales o comportamientos adicionales. El controlador es el que recibe las acciones y dice, ok, con esto que acabo de recibir, ¿hacia dónde lo disparo? ¿O qué acción ejecuto en base a eso? Una de las características de Angular, que lo hace bastante poderoso, es el de factories. Poder tener separado dónde van a estar los servicios, las cosas que voy a utilizar comúnmente. Por ejemplo, un servicio podría ser el de autenticación contra Drupal. Yo voy a tener mi librería JavaScript donde eso lo conecto en cualquiera de mis proyectos y yo simplemente consumo. Digo, ok, quiero hacer login, quiero recibir el token, quiero sacar un listado de una vista. Entonces lo defino ya como factories que puedo invocar desde cualquier parte de mi aplicación. Solo tengo que hacer la inclusión y se va
ejecutar. La parte de los scopes sí es súper importante, es algo que inclusive se comparte con lo de Symfony, porque en Angular se necesita hacer inyección de dependencias. Yo tengo que decir de manera expresa en cada controlador qué cosa voy a necesitar, no solo qué variables voy a recibir, sino también qué instancias voy a necesitar incluir en esa parte. Quizá ahorita suena un poco pesado todos estos conceptos, pero a medida que vamos viendo el ejemplo que les voy a mostrar, creo que va a ir quedando un poquito más claro. ¿Okay? Lo interesante, lo llamativo es que todo sucede del lado del cliente. Entonces podemos bajarle muchísimo la carga al servidor y podemos generar una interacción mucho más rica del lado del cliente. ¿Okay? Esto solo como referencia. ¿Por qué escoger Angular y no cualquiera de las otras opciones? Por ejemplo, inclusive Darkdown ya está incluido en Drupal 8, ¿por qué no utilizar eso en lugar de Angular? Realmente no hay una restricción. Mi respuesta, mi recomendación es, pueden sacarle más provecho al poder también, con una sola aplicación que funciona para la web, también sacar gran parte de ese código que funcione directamente en una aplicación móvil. Una aplicación móvil que sea instalable y descargable. Entonces, esa es mi recomendación, pero no es una restricción. Si ustedes quieren, se pueden conectar de la misma forma que voy a describir ahora con cualquiera de las otras librerías o frameworks. ¿Okay? Vale. Entonces, yo les hablaba de 3 formas de utilizar Angular junto con Drupal. De una de ellas ya les he hablado, que es la de la aplicación híbrida, donde lo planteo como una aplicación para móvil, pero utilizo lo que ya conozco. Utilizo JavaScript, utilizo HTML5, CSS3 y lo incluyo dentro de un ambiente controlado, que normalmente eso se hace con Cordova, que es un navegador que me permite acceder a las funciones de hardware del dispositivo. ¿Okay? Otra forma es integrándolo para que forme parte de los componentes que utilizo dentro de mi página web. Cuando ya trabajamos con sitios web de alto rendimiento, donde voy a tener millones de visitas al día, sí se vuelve sumamente crítico el cambio de partes dinámicas. El caché de esos componentes me puede tirar al suelo un sitio web. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Trato de mantener lo que sé que va a ser sumamente estático o que no va a cambiar mucho, lo dejo con HTML y solo las partes dinámicas las integro con JavaScript y lo puedo integrar con Angular para que el resto se mantenga en caché, ya sea con un servidor de proxy inverso como Varnish o el mismo caché del navegador, y solo esos componentes, por ejemplo las noticias más calientes del día, las que han tenido más movimiento. Eso sabemos que va a estar cambiando constantemente. Entonces, las podemos hacer que esa parte funcione con Angular y con JavaScript y el resto se queda congelado. Entonces, el servidor sirve 1.000.000 de respuestas estáticas que no cambian y apenas una respuesta muy, muy pequeñita para completar esa información que estaba pendiente. Y que, por ejemplo, conectándolo con un proxy inverso como Varnish, me ayuda igual a liberar toda esa carga. Y la otra opción, que es lo que vamos a ver ahora, es crear una estructura desconectada, donde todo el frontend, toda la parte frontal, la estructuro con HTML5, CSS3 y le doy la apariencia que yo quiera y simplemente hago el manejo de los datos con Drupal, que ya igual me da un backend para los editores, que puedo tener un workflow, que puedo utilizar todo lo que ya conozco. ¿Okay? Entonces, ya para entrar en materia, ¿con qué trabajamos? ¿Con 7 o con 8? La verdad es que en este punto, lo ideal sería lanzarnos ya directamente a Drupal 8. Pero, si todavía queremos integrar un sitio que está actualmente en Drupal 7, no hay problema. Se puede hacer y funciona casi de la misma manera. Son cambios mínimos. ¿Okay? En este caso, vamos a partir todavía con Drupal 7, pero igual les voy a hacer unas aclaraciones de algunas de estas cosas que ya ni siquiera hay que instalarlas como módulos en Drupal 8, ya están
integradas, que son parte del core. Es el caso de los views, es el caso de services. Services views no está integrado en el core como tal, es otro módulo que fue integrado para dar esa misma funcionalidad, pero no hay tanta diferencia. Si se aprende a utilizar el uno, van a poder entender fácilmente el otro. ¿Okay? Este penúltimo componente, cores, es más que nada para desarrollo local, porque es el que me permite desde mi máquina hacer requests hacia mi servidor web, ya sea local o un ambiente de staging, sin que el navegador me lo bloquee, porque por temas de seguridad normalmente bloquea ese tipo de conexiones, porque asume que yo estoy tratando de hacer inyección de código. Entonces vamos a averiguar cómo se configura y cómo podríamos dejarlo si quisiéramos que, por ejemplo, hacer un tótem de consulta en un aeropuerto, que igual se conecte con un sitio web. Eso corre en la máquina local, pero me interesa que consuma datos de un sitio web. Entonces ahí igual necesito cores para que pueda consumir esos datos. ¿Okay? Y este último módulo, para un uso bastante específico, cuando quiero enviar a través de servicios web rutas de imágenes con algún formato específico. Que quiero un thumbnail, que quiero una versión más grande, y mantengo la administración normal de Drupal. ¿El último está en Drupal 8? Allá hay un beta, ya se los puede. Ajá. El último componente, el Image URL Formatter. Hay que probarlo un poco a ver si no tiene errores, pero ya está un beta disponible. ¿Perdón? ¿Qué hace eso? Es que me permite utilizar los estilos de imágenes, pero me entrega la sí. Yo tengo un módulo en Drupal 8 que se llama Image Row Formatter. Ese ¿no? Se le puede reemplazar entonces en ese caso. Ok. Ahora, para casos de este ejemplo vamos a utilizar algunas cosas que nos ayuden a hacer más fácil también la transición. Una de esas cosas, obviamente, Angular, la versión todavía 1.4, la versión 2 está por salir, pero todavía podemos seguir trabajando con la última versión estable. Algo bastante interesante que les puede servir para armar sus aplicaciones es el Material Design Lite, que les da plantillas completas basadas en Material Design, donde simplemente utilizando clases de CSS van a tener ya el estilo que se utiliza en Material Design, que es el otro estándar de diseño de Google. Y si no, también se puede utilizar el Angular Material, que también es desarrollado o soportado por Google, donde me dan una librería CSS y otra JavaScript para ya tener todos los componentes de Material Design, menús, botones, iconos, que me permite hacer también bastante más rápido la aplicación. ¿Okay? Eso es una muestra de lo que pueden tener al utilizar Angular Material. Tiene un sinnúmero de componentes. Okay. Ahora veamos rápidamente cómo se trabaja ya con Drupal. Si ya han trabajado con JavaScript anteriormente, esto se les va a hacer común, pero si no, les recomiendo que le echen una mirada a esto. Por ejemplo, Geoman les permite acelerar un poco el trabajo. Por ejemplo, ya tiene estructuras precreadas. Si quiero hacer una aplicación basada en Angular, yo simplemente le digo Geoman Angular y me crea la estructura del proyecto con los archivos bases, las librerías que necesita, etc. Bower igual me permite manejar las dependencias de mi proyecto en base a JavaScript. Algunas librerías que pueden necesitar comúnmente, por ejemplo, Moment, que es una librería de JavaScript para hacer el manejo de fechas, de rango de fechas, diferencias y cálculos que normalmente en JavaScript son un poco más complicadas. Y Grunt me permite automatizar algunas de esas tareas. ¿Okay? De ahí lo que probablemente ya conozcan, Less y SAS para el manejo de CSS, también lo pueden integrar acá. Y les resaltaba esas dos últimas herramientas porque son igual para JavaScript, pero las que me permiten crear aplicaciones móviles y utilizar el mismo trabajo y hacerlo funcionar en un móvil. Solo una anécdota o aclaración sobre eso.
Algo que siempre llamaba la atención es que decían, no, si es una aplicación híbrida, va a correr lento en el móvil, no se va a ver bien, no va a tener la misma experiencia de usuario. De lo que nosotros hemos vivido como empresa, lo que hemos podido evaluar, esta solución, la combinación de Ionic y Córdoba, la mayor parte de las personas, de los usuarios, al probar las aplicaciones ni siquiera se enteran de que no es algo nativo. Entonces, sí es una solución viable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para arrancar? ¿Okay? De los módulos que les decía, vamos a tener que habilitar, obviamente, views, services views y cores. Si lo quieren hacer con Drush, de los que están ya más acostumbrados a utilizar la consola, igual pueden habilitarlos y que automáticamente se los descargue y los habilite en su sitio. ¿Okay? Obviamente vamos a tener que primero revisar cuál es la estructura de nuestro sitio, qué información queremos sacar de eso. Ahí les hago la separación. Independiente de si quiero que solamente una parte de mi sitio web funcione con Angular o si quiero que todo quede completamente expuesto, tengo que comenzar a crear esas vistas, o si ya las tengo creadas, voy a agregar un nuevo display. En este caso, solo como ejemplo, creo una vista normal, selecciono el tipo de contenido, noticias, pongo un par de filtros, nada fuera de lo común. ¿Okay? ¿Qué es lo que sí cambia? El Services Views me agrega un nuevo tipo de display. Si se fijan acá, al momento de agregar, hay una opción que dice agregar services. Al incluir esa opción, va a aparecerme como si fuera una vista regular, simplemente que al momento de hacer la vista previa, lo que me va a entregar es una estructura de datos, que ustedes lo van a ver como si fuera una estructura PHP, pero realmente en services, al final ustedes deciden cómo lo quieren entregar. Puede ser en JSON, puede ser en XML, ya depende de la necesidad que tengan y con qué lo vayan a conectar del otro lado. Parte de lo que les decía, Services Views funciona parecido a como ya está hecho en Drupal 8, pero no es igual. Tiene ciertos cambios, no es tan grande la diferencia. Y una aclaración que también les hacía es que, en general, los formateadores que estamos acostumbrados a utilizar en Drupal funcionan igual, me entrega los resultados de la misma forma. Hay cierto problema cuando son multivalorados, cuando tenemos un campo que tiene varios valores, pero eso lo podemos resolver con un campo, agregamos un campo texto donde reescribimos la salida y ahí procesamos nosotros cómo queremos que se muestre la información. Por eso en este caso necesito incluir el módulo que les decía, el URL formatter, para que me devuelva esa URL hacia el estilo de la imagen. Esta es una muestra de cómo les entrega el resultado al momento de hacer la vista previa en el Views. Y en general todo está bien, me entrega el título, me entrega el ID del nodo, pero cuando quiero que me devuelva la imagen, me entrega un error. No puede o no sabe cómo formatear esos datos. ¿Okay? Entonces, la solución es lo que les decía, se agrega un campo de texto y simplemente reescribimos la salida y ahí incluimos el tag del URL formatter o el token que queremos que salga ahí y se soluciona. Otro de los problemas comunes que necesitamos definir los permisos para conectarse a su servicio. Para pruebas los podemos dejar como usuario anónimo, pero ya en producción sí tenemos que saber si nos vamos a conectar con un usuario específico, si vamos a utilizar WAUs, si vamos a utilizar tokens, cómo vamos a asegurarnos de que no se pierda el control del acceso a esa información. ¿Okay? Y que, por ejemplo, si estamos pensando en desarrollar una aplicación móvil, vamos a tener que escalar, vamos a tener un número bastante alto de usuarios. No olvidar el manejo de caché también, que en este caso sí funciona igual a lo que ya estamos acostumbrados dentro de Drupal. ¿Okay? Con eso terminamos nuestra vista, la guardamos y ya está lista para utilizar. La podemos
probar. Para eso, como habilitamos el módulo de services, vamos a tener disponible la opción de exponer esos datos, de que sean consumibles desde afuera de Drupal. Entonces, lo que necesitamos hacer, vamos a la parte de estructuras, servicios, y decimos que queremos agregar un nuevo punto de publicación, el endpoint. En este caso, definimos un nombre de máquina, eso es más que nada para uso interno, y lo que sí es sumamente importante, definimos el servidor. Eso es lo que yo les decía, que en ese momento recién decidimos cómo se va a exponer los datos. Inclusive si no utilizamos el Services View, sino que nosotros creamos nuestra propia función donde hacemos procesamiento de datos y al final entregamos el resultado, nosotros simplemente lo devolvemos en PHP, devolvemos un array, lo devolvemos un objeto, y es el módulo services el que se encarga de transformar esa salida para que pueda ser consumido. En este caso yo habilité el módulo REST porque quiero poder acceder a esa información en formato JSON o JSON-K. ¿Okay? Luego tengo que especificar cuál va a ser el punto de publicación. Esto define la ruta en donde voy a encontrar todos mis servicios que van a estar publicados de esta manera. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser mi URL test.com barra, y en este caso estoy poniendo API, entonces cada vez que vaya al barra API, de ahí en adelante va a comenzar a buscar las diferentes funciones y métodos que yo esté exponiendo. Okay. También se me escapaba, dentro de esta última parte está el manejo de autenticación, que es donde ustedes deciden si va a ser la autenticación nativa, que es la que está ahí, o si van a utilizar OAuth. En este caso no tengo más módulos activos, por eso solo me sale esa opción. Pero hay diferentes módulos de autenticación que pueden utilizar. El más común es el OAuth, que lo acostumbramos inclusive en aplicaciones móviles normalmente. Vale. Luego de guardar eso, nos va a dar la opción de definir cuáles son los recursos disponibles en ese servicio o a través de ese servicio. Aquí nos está exponiendo dos cosas. Si yo activo esta opción de views, automáticamente todas las vistas que yo cree y que tengan un display de tipo service van a estar disponibles. Las voy a poder acceder de esa manera. Si yo no quiero que eso pase automáticamente, puedo ir a buscar por nombre, que yo le creé, le asigné como si fuera como las rutas cuando creamos un path en un view. Ahí también establecemos una ruta. Y activar exclusivamente esos de ahí. O puedo inclusive crear configuraciones adicionales. No se alcanza a ver muy bien, pero de hecho, si se fijan, hay unas cajas de texto hacia la derecha. Ahí pueden crear alias. Pueden cambiarle el nombre con el que se accede a cada uno de esos servicios. Hay algunas que ya vienen preactivadas o predefinidas al momento de habilitar el módulo de services, que por ejemplo acceder directamente a los nodos. Yo puedo pedirle que me devuelva a través de JSON un nodo en específico, o que me dé datos específicos sobre cierto tipo de nodos, términos de taxonomía, usuario. Inclusive dentro de la parte de usuario, si yo lo activo, accedo automáticamente a login, logout, restablecimiento de clave, todas las funciones básicas de manejo de usuarios. Okay. Entonces, una vez que guardamos, activamos y vamos a realizar nuestra primera prueba. La más fácil, como no tengo autenticación y lo puse a través de REST, podría copiar la URL, ponerla en el navegador y debería devolverme información. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Voy a encontrarme con un error como este. En este caso, yo estaba probando en un servidor local y me dicen, no puedes acceder a esa información, estás haciendo algo ilegal, estás desde tu localhost tratando de acceder a una máquina remota que no te ha dado permiso. ¿Okay? Entonces, es ahí donde aparece el módulo Cores. Y bueno, ya lo habíamos activado. Vamos a la parte de configuración, servicios web. Está la parte de Cores. Y el formato es bastante simple. Utilizando los pipes o las tuberías, de un lado definimos cuál es la ruta. Pero igual podemos utilizar wildcards para eso, en este caso API para utilizar. Y qué es lo que le vamos a permitir. Si quiero hacer un get, si quiero hacer post, o si quiero habilitarle métodos en específico.
Para este caso de las pruebas, voy a habilitarle todo, a todo lo que esté debajo de API y todas las operaciones. Pero, una vez más, ya en producción sí hay que tener mucho más cuidado de qué se habilita y a qué se le da permiso. ¿Qué? No entendía el anterior, ¿por qué te bloqueó por el reference en el HTTP? ¿Te bloqueó el servidor o el navegador? El navegador. ¿Y cómo el CORS le dice al navegador? Porque el CORS corre en el servidor, ¿cómo el CORS le dice al navegador que Crea un archivo XML donde declara cuáles son, quiénes tienen permiso, y el browser lo primero que hace es chequea ese archivo y en base a eso sabe si puede o no hacerlo. Normalmente podríamos crear ese archivo a mano, pero es más fácil tenerlo acá ya configurado, igual lo podemos exportar. ¿Okay? Entonces, una vez que hacemos ese cambio, ahora sí, lo consultamos y ya nos devuelve la estructura en JSON. Si quieren hacer pruebas ya más avanzadas, les recomiendo, hay una aplicación para Chrome que se llama Postman, que les permite hacer todas las transacciones de post, get, options, es bastante avanzada. Ok, listo, ya tenemos la parte del servidor, vamos a la parte del cliente. Se ve acá un poco pequeño. Igual eso, les voy a compartir las diapositivas al final, o inclusive el repositorio con este código de ejemplo. Lo básico es, obviamente, incluir las librerías de Angular, y en este caso, Angular Materials. En el código que les estoy mostrando, si se fijan, hay varias librerías de Angular. Eso se puede obviar y crear un solo paquete de Angular. El entrar en el sitio web de Angular, le puedo decir, ok, quiero esta característica, y lo hago un solo archivo comprimido JS y lo incluyo. ¿Okay? Acá va a haber dos cosas súper importantes. Está, todas las directrices propias de Angular comienzan con ng-algo. En este caso, el ng-app es que define, ok, esto que está aquí dentro de este bloque HTML es una aplicación que tiene su lógica, sus controladores, tiene toda su forma de funcionamiento. ¿Okay? ¿Cuál es la gracia? Lo que puede sonar un poco raro al principio hasta acostumbrarse. Puedo tener más de una aplicación en una misma página. Lo normal o lo común es que no, que es una sola aplicación. Pero si quisiéramos, sí se puede hacer. Se puede tener varias aplicaciones con lógicas diferentes funcionando al mismo tiempo. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, estoy declarando como que el HTML completo va a ser mi aplicación. Entonces, ese es mi root scope, o mi scope global. Todo lo que esté declarado como root scope va a estar disponible para cualquier cosa que yo ponga ahí dentro. Y para inicializar la aplicación, lo único que tengo que hacer es poner angular.module, entre paréntesis y comillas, el nombre de mi aplicación, en este caso es Drupal App, y lo que ven acá entre corchetes son las dependencias. ¿Okay? Yo puedo tener diferentes librerías conectadas con Angular a las que voy a hacer referencia, decirle, antes de que comiences a trabajar, primero verifica que tengo esta dependencia, que ya se descargó esta otra dependencia. ¿Okay? En este caso solo estoy utilizando ng-material. Como les comentaba en el otro caso de Moment, que para manejar fechas también lo podría poner ahí, poner ng-moment, y se asegura de que una vez que esté cargado todo eso, comienzo el procesamiento. ¿Okay? Por ahora es una aplicación vacía. Ahora, dentro de la aplicación, yo voy a tener controladores. Si alguna vez trabajaron en programación orientada a eventos, algo tipo Visual Basic y Visual Fox, teníamos eventos asociados a cada segmento. Algo similar en este caso, el controlador es el que escucha esos eventos. Si doy clic, si bajo subo el mouse, si activo alguna sección. En este caso yo se lo puedo asociar a cualquier elemento del DOM, cualquier parte del HTML. Entonces, en mi caso, creé un div donde simplemente pongo el nombre de mi controlador, app controller. ¿Okay? Como les decía, todo comienza con ng, entonces ng-controller, y le declaro, ok, este div va a estar escuchando o recibiendo los eventos y se los va a enviar a ese controlador, app controller. Ya vamos a ver el código de acá.
este lado. Y el ng-clock es simplemente una directiva de Angular para que no muestre ese contenido hasta que ya tenga activo el controlador, ya haya recibido los primeros datos, ya se haya inicializado. Eso evita que de repente se cargue la página y comience a hacer el flash o a parpadear. ¿Okay? Espera que todo esté levantado para comenzar a funcionar. En este caso es una aplicación sumamente sencilla. Una recomendación, siempre traten de utilizar constantes para definir las rutas que van a utilizar dentro de su aplicación. Igual, algo bueno de trabajar con Angular es que pueden modularizar todas las partes de su aplicación. No tienen que estar todo en un solo archivo, sino que pueden tenerlo separado y utilizarlo como dependencia. Por ejemplo, podríamos crear nuestro factory donde hacemos toda la comunicación con Drupal y podríamos ponerle, así como está en ngMaterial, como un ngDrupal. Y ya tenemos toda esa lógica ahí embebida. ¿Okay? En este caso, así es como se declara un controlador de Angular. Sigue la misma sintaxis. Con la aplicación que creamos al inicio, que se llama angular.module, esa misma variable la podemos utilizar para declarar un controlador. En este caso es app.controller. Le defino el nombre que le voy a dar, que tiene que coincidir con el que estoy poniendo dentro del div. Y dentro de la declaración de esta función es que defino cuáles son las dependencias que voy a utilizar. Por defecto, siempre debo incluir el scope para tener acceso a los datos que están del otro lado. Para no tratar de confundirlos mucho, si revisamos todas las posibles dependencias ya incluidas dentro de Angular, fácilmente hay más de 50 de servicios precreados que ya pueden utilizar. Uno de esos es el HTTP, con el cual ustedes ya consumen directamente datos desde un servicio web sin tener que saber cómo hacer el llamado. Simplemente lo instancian o lo jalan como dependencia y ya van a poder consumir. ¿Okay? Vamos a ver en este caso, estoy simplemente definiendo variables que pertenecen a este scope, a este ámbito. Estas variables, al declararlas de esta manera, solo existen o solo las encuentra el div que está asociado a ese controlador. Nadie más sabe de esas variables. ¿Okay? Un tema bastante particular, cuando quieren poder alterar esas variables desde el otro lado, solo las conectan con ngModel, ya les voy a mostrar, y les permite tener conectados los dos elementos. De manera que si yo cambio algo en el HTML, es decir, el usuario escribe un texto o cambia un valor, automáticamente eso está disponible para el controlador. Como que está una comunicación de dos vías siempre. Eso es una de las cosas súper poderosas de Angular. ¿Okay? En este caso, simplemente lo que hago es, una vez que se carga la aplicación, hago un get a través del servicio HTTP y le digo, ok, voy a utilizar la URL de mi sitio y quiero consumir la información que estaba expuesta a través de los servicios. Dentro de Angular hay un concepto que se llama promise. El promise es lo que me permite ejecutar de manera asincrónica una función. En ese caso yo mando a pedir los datos y cuando ya me los retorno, entonces se va a ejecutar esto de acá. Mientras tanto, la interfaz no se queda bloqueada, puedo seguir funcionando y puedo inclusive seguir haciendo más consultas. Por defecto, Angular ya interpreta resultados en JSON, por eso fue el interés de publicarlo de esa manera del lado de Drupal. Entonces, tomo la respuesta. Dentro de esta respuesta yo puedo chequear, inclusive si fue un 404, si fue un error 500, puedo chequear también el estado de mi servicio. Y en base a eso, en este caso solamente voy a igualar la data que me da, porque yo ya sé que es el listado de las noticias, contra esta variable. Y vamos a ver cómo se utiliza eso del lado de HTML. Y al mismo tiempo voy a actualizar una variable que se llama cargando contenido, que es un booleano que estaba en true, lo paso a false. ¿Okay? Ahora,
aquí viene lo interesante del lado de Angular. Se parece bastante a otros sistemas de plantillas que puedan haber visto, inclusive un poco a Twig, donde pueden conectarlo en el HTML directamente con directrices como la ng-repeat, que sabe que cuando esa variable se actualice, pasa algún cambio, como les decía, están conectadas automáticamente. Si en el controlador yo hago algún cambio, el HTML lo sabe y se actualiza, por decirlo de alguna manera. Entonces yo simplemente le digo que para que se repita para cada noticia dentro de la variable noticias. Por ahora vamos a obviar lo que está del lado derecho, ya, para luego explicarles cómo funciona eso. Toda esta sintaxis acá, todas estas etiquetas son las que ya me predefine en Angular Material. Yo creo que eso te regala mucho parte de la función del controlador en la lógica del template. Para mí eso no parece un MVC separado, porque estoy haciendo cosas en el controlador y en el template, que es el HTML, también estoy haciendo cosas en el controlador, porque el template tiene que conocer lo que pasa en el controlador para poder hacer algo, ¿no? ¿Solamente por lo de la repetición te refieres? La repetición es un ejemplo, pero hay muchas cosas. El template en sí tiene que saber qué pasa en el controlador. Hasta cierto punto. Más que nada para las cosas de actualización. Quizá con un ejemplo más extenso, que sí les puedo mostrar uno donde ya está mucho más desarrollado. La parte que queda como, se puede decir, lógica dentro del template no es tan extensa. ¿Sí? Es cosas muy pequeñas. No, sí queda un poquito. Quizás es un recurso didáctico más. Claro. Está buena la aclaración igual. Recurso didáctico. Claro. Okay. De hecho, por ejemplo, todos estos elementos que ven acá son sintaxis ya de Angular Material. Son los que les definen las cajas, cómo quieren que se muestre, si quieren algún botón especial. Pero si quisiéramos eliminar eso, igual podríamos utilizar divs con spans, no nos limita. Igual para el ejemplo, solo para que se vea cómo podemos estructurar una aplicación que ya se ve como algo utilizable y bastante atractivo con muy poco código. ¿Okay? Y en este caso, ya el momento que tenemos la variable de noticia disponible, podemos imprimirla o mostrarla dentro de nuestra plantilla. La sintaxis es simplemente con doble llave y accedemos a los campos de cada una de esas estructuras. En este caso, como yo lo pongo en noticias, sería noticia.title, noticia.created. Algo que se me escapaba, al momento de definir el servicio en los views, ustedes pueden alterar este texto, ese nombre. Así como le ponemos etiquetas normalmente a una vista, ahora se cambia y se convierte en el nombre que se va a utilizar acá al momento de ya consumirlo en el JSON. ¿Okay? Otra que llama la atención, en el caso del IMG, está el ng source o src, que se utiliza en lugar del src normal, porque si no el navegador automáticamente va a tratar de cargar la imagen, que no existe todavía. Entonces, esta directriz espera que se cargue la información, una vez cargada la información, ahora sí, lo convierte en una imagen normal. Entonces ya una vez que nos acostumbramos a utilizar Angular, ya se hace cosa de todos los días. ¿Okay? Acá. Esto es solo un pequeño recorte de cómo ya se ve la presentación. Esto es de un sitio ya funcionando, donde ya teníamos una estructura hecha en Drupal y fue simplemente, ok, expongamos estos datos y tenemos un área de consulta que funciona de manera independiente. Ahora, regresando un poco a lo que les decía que por este momento dejáramos de lado, porque si lo dejamos tal y como estaba, mostraba todos los resultados y listo. En cambio, al pasarle el filter, pongo la tubería y pongo filter, y el nombre de un campo de mi modelo, ato
el filtrado de los resultados a ese campo. De manera que hago búsquedas que ya no se ejecutan en el servidor, sino que se hacen sobre los datos que ya están cargados en el navegador, que ya están en el cliente. Y es parte de lo que me entrega ya de fábrica Angular. En este caso, esto es un campo de texto, simplemente que, otra vez, podríamos igual utilizar un input común y corriente, pero en este caso estoy utilizando los estilos de Angular Material para que se vea y tenga la reacción como si fuera un dispositivo móvil. Y lo único importante en este caso es conectarlo con el ngModel. Decirle, este campo de texto está conectado en vivo con esa variable. De manera que cuando se actualice esa variable de search text, que es después de que yo escriba algo en ese campo, va a volver a dispararme o actualizarme el filtro. ¿Okay? Esta es otra de las capturas, donde el listado era bastante largo, cerca de 50 resultados, y el momento que yo escribí, comenzó a hacer que desaparezcan los otros resultados porque no coincidían con ese parámetro de búsqueda. Eso es un ejemplo muy sencillo, porque el filtro yo puedo inclusive conectarlo con una función para que haga una búsqueda un poco más precisa, es decir, busca por este campo, por este otro, o los dos al mismo tiempo. Ya eso va a depender de cómo queramos definir nuestra aplicación. ¿Okay? Ahí me interesaría ya mostrárselas funcionando. Haría un cambio un momento de máquina. Pero hasta mientras quería hacerles el comentario también de, ok, ¿qué pasa si yo ya terminé mi aplicación, funciona en la web, funciona en mi kiosco, en mi puesto de consulta? Digo, bueno, ahora también lo quiero en el móvil. Ya no tengo que volver a trabajar y volver a armarlo. Con esa misma estructura, ya me funciona en iOS, me funciona en Android y están terminando el soporte para Windows Phone. Quedo con todas las bases cubiertas. Y de hecho, les hacía el comentario porque esta fue una aplicación que desarrollamos como producto interno y que también ahorita ya está disponible en las diferentes stores, ¿sí? Es el Google Play o el App Store de Apple. Y les invito a que la prueben justamente para manejo de voluntarios y está conectado con Drupal. Inclusive les puedo pasar, por ejemplo, el servicio de comunicación con Drupal se los puedo pasar completo porque es algo que todos probablemente van a necesitar. Igual, conectarse con Drupal para saber si el usuario es válido. De hecho, hay un cambio que hubo ahora por una de las últimas versiones de Drupal 7 que ya para poder hacer cualquier transacción necesitaba enviarle un token primero, descargarme primero el token y ahí sí enviárselo para hacer las peticiones. Eso les puedo pasar el repositorio para que también puedan construir ya sea sus aplicaciones web o sus aplicaciones móviles en base a esa comunicación. ¿Sí? Entonces, esta es ya la aplicación montada, lo que utilizamos para el ejemplo. Y, por ejemplo, lo que les decía de la búsqueda ya dentro del servidor. Cualquiera de los elementos que están ahí los pueden utilizar. Por ejemplo, la palabra abanderados. Y más el filtrado directamente. No necesito volver a consultar al servidor, es lo que les decía. Si ustedes también, en lugar de hacer una aplicación completa, como es este caso, solo incluyen un pequeño segmento de eso dentro de su sitio web, ya hacen que esa parte sea dinámica y el resto sigue siendo el Drupal tal y como lo manejamos normalmente. Bueno, acá se puede ver un poquito más claro lo que les decía, el ngApp. Y bueno, la única diferencia es que inclusive tiene la secuencia de carga de un indicador de carga de información que también se les da el Angular Material. Estoy conectado.
Ya no estoy, bueno, parece que no estoy conectado. Bueno, no pasa nada. Y lo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar algo más. Que es parte de lo que les comentaba con respecto al desarrollo de aplicaciones móviles, que es exactamente lo mismo. De hecho, si se fijan, está funcionando dentro de un navegador y ustedes pueden tener ya una aplicación móvil. De hecho, por ejemplo, este es consumo contra un Drupal. Y se pueden, por ejemplo, cambiar el proyecto, igual la información que se descarga desde acá. Y todo esto es simplemente JavaScript con Angular, HTML5 y CSS3. Realmente la ventaja, el momento que lo conectan con Ionic, es que ya tienen acceso a las características del dispositivo móvil. Pueden hacer llamadas, obtener la ubicación, etc. Y ahí ya implica un poquito más de desarrollo, pero podrían tener fácilmente el 80% ya desarrollado y compartido entre las diferentes plataformas. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Preguntas bien rápidas porque me están apurando arriba. Uno, ¿cómo manejas el tema de las copias estáticas que no son Angular para los buscadores? Si es que hay alguna solución por ese lado, que fue mi drama con Angular. Y lo otro, si es que tienes alguna recomendación, incluyendo Aléjate, no te metas, con el tema del push. Yo vi una charla de un tipo bien loco, estaba haciendo con PHP 7 y HTTP 2.0 y con Drupal. Estaba tratando de hacer push, pero fue hace como 6 meses, 8 meses. No sé si hoy día tenía alguna solución para el push. Para que el servidor empuje datos al cliente. Yeah, el push de los dispositivos móviles, principalmente de los dispositivos móviles. Ya hay algunas soluciones. Lo único es que la mayoría ya te incluyen servicios asociados. Porque es que si es un problema un poquito más difícil de resolver por tu cuenta, entonces sí es más fácil decir, ok, tú ya lo tienes resuelto, contrato tu servicio y listo. Por lo menos para ese tema. ¿Pero contra Drupal? Sí, claro, sí, contra Drupal. De hecho, es parte de lo que estamos haciendo con esto. Porque acá, por ejemplo, como es para voluntarios, se crea calendario de actividades y te avisa, tienes que hacer esto y te lo notifica. Sí, ¿Y el CEO, el posicionamiento? Para eso de ahí, no recuerdo ahorita exactamente el módulo que se utilizaba, pero sí había forma de identificar de dónde venía la respuesta para que entregue una versión de texto de todo lo que tenías cargado con JavaScript. Sí tiene solución, sí tiene la manera de resolver esa parte. ¿Desde Drupal? No, tienes que hacerlo del lado de Angular. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas. Gracias.